Bien, buenas tardes. El proyecto que seleccioné para realizar el informe de patología es un edificio de 3 niveles. En este caso, el edificio no presenta agrietamiento, asentamiento ni daños de este estilo, sino que se requiere cambiar el uso. Y ya que se va a cambiar el uso de residencial a comercial, el dueño solicitó una evaluación de este edificio. Cabe destacar que este dueño adquirió el edificio recientemente, hace aproximadamente un año, y por eso quería evaluar la posibilidad de convertirlo en un establecimiento comercial. Entonces aquí tenemos la introducción del informe. Se realizó para el diseño de refuerzo en la estructura de concreto armado y dos estructuras metálicas que van a estar adosadas a este. Esto se encuentra en la California Sur, municipio Sucre, estado Miranda. Tenemos que según el mapa de zonificación sísmica, esto entra en la zona 5, por lo cual la edificación debería cumplir con el reglamento de edificaciones sismoresistentes. Además de ser una edificación clasificada en el grupo B2. La información que tenemos sobre esto, se pudo visitar la obra, tomar medidas de los elementos, se pudo tomar fotos. Sin embargo, no se cuenta con estudio de suelo, memoria de cálculo, proyecto, ni, ni nada respecto a la construcción del edificio original. Lo único que se tiene es un proyecto de arquitectura que realizó el arquitecto que está a cargo de la remodelación. En la visita que se realizó, se observó falta de vigas de riostra en la base del edificio. Las dimensiones de los elementos no cumplen en cuanto a vigas y columnas. También tenemos un tanque de concreto que está sobre una columna en el techo. La columna es de aproximadamente 60 centímetros, lo cual genera un efecto de columna corta y por otra parte la norma prohíbe que se coloquen tanques en el techo de las edificaciones. Tenemos mal estado de las escaleras, bastante deterioradas, y hay ausencia de vigas en uno de los sentidos. El edificio tiene puras losas macizas de espesor 20 centímetros aproximadamente y tiene vigas en un solo sentido, en el otro sentido no se colocaron vigas. Entonces, bueno, el objetivo este, de este informe es evaluar el estado actual de la edificación y hacer una recomendación al cliente para que pueda efectuar la remodelación y cambiar el uso de su edificio. La normativa que se tomó en cuenta son las acciones, eh, las normas de criterio de acciones criterio de acciones mínimas para el proyecto de edificaciones, que es la norma que nos plantea las cargas permanentes y variables. La Fondonorma 1753, la 1756 correspondiente a sismo, y bueno, los catálogos y especificaciones para los perfiles de acero, las cabillas, láminas, etcétera. Estos materiales que se iban a incorporar en el nuevo proyecto. En cuanto a descripción de la situación actual, tenemos una estructura central de concreto armado. Las columnas son, en la mayoría de los casos, de 20 por 30 o de 20 por 20. Tenemos un eje donde solo tenemos dos columnas, mientras que en los otros dos ejes hay tres columnas. La estructura no tiene vigas de riostra en la base. En un lado del edificio hay una escalera metálica, pero es más bien un concepto de herrería. No se ve que fue una escalera diseñada o calculada. Es algo muy informal. Y adicionalmente la altura de entrepiso es de 2,30 y de 2,40 en los pisos más altos. Aquí podemos ver algunas fotos de la edificación actual. Algo curioso es que la losa de piso, la losa sobre tierra, no tiene acero de refuerzo.
se fue demoliendo para ganar un poco de altura libre y no tiene acero de refuerzo. Tenemos irregularidades como esta. Vemos que este nodo no tiene la viga en este sentido. La viga de aquí hacia adelante tampoco existe. Y bueno, en este sentido tampoco tiene por tener el vacío para la escalera. Esto era lo que comentaba, la escalera es algo, las escaleras en realidad son un concepto muy sencillo, dos IPN con láminas y bueno, unos escalones livianos. En esta foto se evidencia mejor, no tenemos viga en este sentido. Acá en la losa no hay viga tampoco, esta es la losa maciza. Y en esta demolición que se efectuó acá en la base de la columna, no se evidencian vigas de riostra. Siguieron demoliendo toda esta área y no se encontraron vigas de riostra ni en este sentido ni en el otro. Solamente hay vigas de riostra en la parte perimetral del edificio. Adicionalmente, las zapatas son bastante pequeñas, creo que eran de 1 por 1 metro. Una de las recomendaciones fue agrandar estas zapatas. Adicionalmente, está esta estructura a un lado, también bastante ornamental, con IPN 80, unas láminas de los aceros que fungen como un techo, no están vaciadas, simplemente es para cubrir ese espacio y bueno, cerrar y prevenir robos, etcétera. Aquí tenemos el tanque que está en el techo, está apoyado sobre una única columna y bueno, es un tanque más o menos grande que representa un peso importante cargando solo esta columna acá. Vemos que acá en el edificio al frente está el mismo tanque sustentado por la misma columna. Era como una costumbre que se utilizaba antes en la construcción. Aquí tenemos parte de la demolición de la losa sobre piso y vemos que no existe el acero de refuerzo. Aquí tenemos un modelaje que se hizo con las dimensiones actuales de los elementos y no sé si se distinguen los números, pero la demanda de capacidad en la base es de 3.2, luego en este piso ya es de 2 y algo, y bueno, en el piso de arriba está bastante justa, por lo cual los elementos son muy, digamos, esbeltos, tienen poca sección para las cargas que tiene el edificio. Como propuesta, lo inicial fue em, crear vigas de riostra en la base para riostrar, valga la redundancia, las columnas. Las vigas de riostra se plantearon de esta manera, que la losa sobre tierra esté incluida en la viga de riostra, ya que actualmente, bueno, primero no existía viga de riostra, pero otra manera constructiva es hacer la viga de riostra y encima colocar la, la losa. Pero en este caso se planteó de esta manera bueno, para ganar estos 15 centímetros de altura libre, ya que si yo hago la viga de riostra y encima le coloco el piso, la losa sobre tierra, entonces le estoy restando la altura libre de entrepiso. Este es el esquema de las vigas de riostra que se plantearon. Acá teníamos un espacio perdido y se planteó construir una escalera metálica eh, adicional en esta parte. Va a haber un pequeño ascensor para subir mercancía, ya que esta parte del edificio no se estaba utilizando, esta parte de la parcela. Y en esta parte de la izquierda es donde estaban las láminas de los aceros, que tampoco tenía uso, era un espacio perdido. Y se planteó colocar ahí em, unas cava cuarto para guardar lo que serían los refrescos, cerveza, mercancía que tuviera que estar refrigerada. De esta manera evitamos cargar el edificio en los siguientes niveles. Sugerimos que se coloquen estas cavas acá, ya que representan un peso importante y así no se compromete la edificación actual. Para reforzar los elementos existentes, se plantea mantener las columnas
que están, que la dimensión era de 20 por 30 en la mayoría de los casos, y bueno, ampliar la sección colocándole estos elementos de acero que serían los nuevos estribos. Lo mismo con las vigas, con las columnas perimetrales, ya que no se puede abrazar toda la columna porque de aquí hacia el otro lado la edificación tiene otro dueño. em, bueno, se planteó esto, colocar otra columna aquí, justo al lado, de una especie de pantalla, y bueno, adosar a la columna existente por medio de un elemento metálico. De esta manera nos queda como una sección, una columna en forma de T. Para las vigas de los entrepisos se planteó esta opción. Todo esto son dimensiones preliminares, ya que hay que hacer un proyecto de cálculo estructural para determinar estos aceros. Simplemente se hizo un predimensionado para dar al cliente un global de cuánto le iba a costar el refuerzo de la edificación y bueno, poder cotizar el proyecto y la construcción luego. Estos elementos irían atravesando la losa, se coloca uno por arriba, uno por debajo, y bueno, eso representa como si se hubiera construido una viga originalmente con sus estribos. Una vez fijados estos elementos, se coloca el acero inferior y el acero superior, manteniendo la losa maciza que ya existe en la edificación. Aquí tenemos unas fotos referenciales de otro proyecto que se hizo un refuerzo estructural. Como observan, se mantiene el núcleo de concreto y se siembran cabillas generando acero longitudinal nuevo. Este cálculo se hizo sin tomar en cuenta el acero de refuerzo de la columna existente y bueno, se agrandó la sección unos 10 o 12 centímetros a cada lado de la columna. Acá se siembran las cabillas en la zapata, partiendo de unas perforaciones y se anclan con resina epóxica. De esta manera nos queda un elemento monolítico. Aquí tenemos otras imágenes de lo que fue ese refuerzo. En este caso, para ligar esta columna, se colocan las piezas que mencionábamos anteriormente, que son como unas U. Se coloca una de un lado, una del otro, digamos en la dirección X, que sería esta, vamos a suponer, y la siguiente ligadura se coloca en la dirección Y. Así se van colocando esas ligaduras en todas las columnas. Vemos que acá está apuntalado toda esta zona mientras se hace el refuerzo y luego se encofra y se vacía estos nuevos elementos. Acá tenemos el refuerzo de las vigas, que es también utilizando el planteamiento anterior. Tenemos una losa que no poseía viga inicialmente y se le colocan estas piezas, se perfora y se siembra con epóxico y luego se coloca el acero longitudinal y se amarra como si fuera una viga que se diseñó originalmente con esta configuración. Ya tenemos la vista por debajo. Vemos que la losa era aquí como una especie de nervio. Era sí, como una viga muy pequeña eh, del espesor de la losa. Entonces se generó este refuerzo simulando una viga de unos 60 centímetros en total de altura. Acá se le planteó al cliente el nuevo planteamiento estructural. Aquí vemos lo que mencionaba antes, las columnas de lindero, se genera una especie de pantalla. Las que sí están dentro de la parcela se pueden reforzar completamente. Y estas columnas verdes que están acá sería la estructura metálica, ya que es un proceso rápido, es más económico y las cargas que va a tener esta zona, esto es simplemente el techo de los congeladores y arriba iba a ser una terraza con algunas mesas. Entonces no es una carga importante y con estructura metálica se solventa el problema. Igual este lado tenemos es una escalera de uso para personas.
para que accedan a los otros pisos de la edificación, por lo cual una estructura metálica es ideal. Bueno, se resume el planteamiento de refuerzo de las columnas, se plantean unos planos para, en este caso esto fue lo que se predimensionó. Este sería un modelo también, un predimensionado para poder llegar al costo total del proyecto. Y bueno, estas serían las estructuras. Esta es la estructura donde van a ir las neveras, la estructura metálica. Y estas son las cargas que se consideraron. El sobrepiso, paredes, las baldosas. La carga variable cambia. Ya no es una carga residencial, sino una carga para uso comercial de 300. Se especificó todo esto en este informe. Y bueno, acá tenemos un plano que, que es el dato que se tiene. Simplemente la distribución arquitectónica. Este es el primer nivel. La escalera viene por acá. Y este sería el segundo nivel. Entonces tenemos acá una terraza con unas 4 mesas. Acá otra zona para sentarse. Lo que serían los sanitarios. Y bueno, acá una cocina. También se planteó eliminar el tanque que está en el techo y sustituirlo por un par de tanques plásticos, ya que eso aligera el peso en gran magnitud y bueno, es más seguro porque no está adosado a ningún elemento, simplemente es una carga puntual que va a existir en alguna parte. Y igual quedaba a consideración del cliente dónde ubicar ese tanque y se estaba convenciendo para colocarlo en la zona de planta baja con un hidroneumático, habilitarlo por acá para no colocarlo en el techo y bueno, generar problemas en la edificación. Bueno, este fue el informe, eh, el planteamiento. Como mencioné antes, fue un proyecto donde participé hace un tiempo y simplemente elaboré en base a las fotos y las propuestas que damos, elaboré el informe tomando los criterios que se vieron en clase. Gracias por su atención.